Damos gracias al Eterno que nos da la oportunidad de estar un viernes más, una clase más con cada uno de nosotros. Estoy muy feliz, estoy muy contento. La verdad que estas clases están revolucionando mucho lo que sería de manera personal mi vida. Siento que cada día más estoy aprendiendo y confiamos que sea el mismo caso así de ustedes, que sabemos que sí, porque tenemos testimonios muy lindos, tenemos mensajes muy bonitos de las cosas que el Eterno está haciendo en los corazones de cada uno de nosotros. Recuérdese que nuestro compromiso es cada vez más alejarnos de todo lo que sea religión, todo lo que sea dogmático, y sí centrarnos en lo bíblico, sí centrarnos en la palabra de Dios. Por eso el ministro Rubiera le ha dado una importancia sobremanera a este punto, que es ser lleno del Espíritu. ¿Qué es eso? Para que nosotros tengamos una buena noción de eso, y cuando oigamos esta palabra en la iglesia, sobre todo, podamos discernir si se está hablando, se está diciendo algo que está siendo ministrado, traído, bajado del cielo a través del Espíritu, y sobre todo que cuando a nosotros nos toque ministrar, nosotros cada día más lo hagamos como obreros que usamos mejor y mejor y mejor la palabra de verdad. El auxilio de Dios siempre va a venir en forma direccional. El auxilio de Dios siempre va a venir de manera que nos va a guiar, nos va a mostrar el camino para que usted y yo entonces podamos caminar. Es nuestra responsabilidad, ¿ok? Así que, amado, gloria al Eterno, le quiero entregar de una vez al maestro y ministro Pastor Rubiera, con Dios y cada uno de nosotros. Estás en mute. Ahí. Sí, Dios bendiga a todos y cada uno de mis amados hermanos en Cristo. La paz del Eterno sea sobre todo y cada uno de ustedes. En esta noche estamos acá tratando de traer de las verdades que Dios ha revelado a todo y cada uno de nosotros para ponerlas en práctica, con el firme objetivo de traer para todos herramientas que nos sirvan como firme, con el firme propósito de que estas herramientas las podamos poner en práctica y sacarle provecho de inmediato. Algo que tenemos ya desde unos cuantos viernes, estamos hablando del pensamiento analítico. Ya esta es la clase número 8, si más no me equivoco, del pensamiento analítico. Vamos por el 8, ¿verdad, corporal? Este es el número 8 del pensamiento analítico, el número 7. 8, la clase número 8 del pensamiento analítico. Entonces, estamos con el subtema de lo que tiene que ver con la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu a través de las Escrituras, mirada desde un pensamiento analítico. Entonces, hablamos sobre lo que era ser espiritual y sobre lo que conllevaba. Ahora estamos hablando de lo que trae la llenura del Espíritu, la real llenura del Espíritu. Entonces, tenemos muchas cosas de las cuales vamos a ver, si Dios nos permite, avanzar lo más que podamos en lo que tiene que ver con este tipo de pensamiento. Hay un texto bastante utilizado por los cristianos, bastante utilizado por nosotros, y es Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Este versículo es bastante utilizado y dice lo siguiente:
dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es tremendo. Saber y reconocer que el apóstol estableció, pudo hacer una comparación de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, quiero que analicemos brevemente este texto con lo que tiene que ver con que tenemos la mente de Cristo. Y quiero que sean un poquito pacientes conmigo en el día de hoy. Porque si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que comportarnos como Cristo. Ahora, tenemos dos situaciones. Nosotros como iglesia, la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza, que es donde está la mente, donde está el cerebro, tiene que comportarse conforme a como la cabeza. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como Cristo, andar como Cristo y hablar como Cristo. Entonces, el primer ejemplo de que nosotros tenemos de Cristo es que Él hizo solamente la voluntad de su Padre. Él hizo la voluntad de su Padre. Él se empeñó en hacer la voluntad de su Padre. Entonces, el propósito de Dios con el ser humano es cambiarle la mente. Es que el individuo venga al arrepentimiento a través de un cambio de mentalidad. O sea, el propósito de Dios literalmente es cambiarle la forma de pensar a la gente. Entonces, eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos a querer pensar como Cristo pensó. Vamos a actuar conforme a como pensamos. El hombre actúa conforme a como piensa. Entonces, todo esto lo vamos a hacer a través del pensamiento analítico. El pensamiento analítico es una tremenda herramienta que el Eterno dio para que el individuo pueda utilizar su intelecto. Ahora, algo que Corporán siempre dice, mi hermano doctor Corporán siempre dice lo siguiente: el auxilio de Dios viene en conocimiento. Entonces, hay algo que tiene que ver con el intelecto. El intelecto es la facultad de la mente que nos permite razonar, entender, tomar decisiones y determinar realidades. Eso es el intelecto. Ahora, si nosotros vemos que el intelecto es la facultad de la mente que nos permite razonar, que nos permite entender y que nos permite tomar decisiones, estamos hablando de que el Espíritu Santo, dice la Biblia, el Ruach HaKodesh, dice la Biblia que cuando Él viniera nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Que el Espíritu Santo es quien nos iba a dirigir en qué. Primeramente, en nuestra toma de decisiones. Segundamente, en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de comportarnos, y iba a dirigir nuestra vida. O sea, la real llenura del Espíritu lo que hace es que aumenta el intelecto del individuo para que el individuo piense conforme a el propósito divino. Entonces, algo que me resultó muy chocante, yo mirar este tipo de cosas, de que si tenemos la mente de Cristo
Y si tenemos el Espíritu Santo, es real. Si tenemos la real guianza del Espíritu, necesitamos haber tenido una diferencia entre un antes y un después. Diferencia entre un antes y un después. Entonces, la llenura del Espíritu trabaja en 3 etapas o en 3 plataformas de la vida del individuo. Vamos a hablar de la llenura del Espíritu, de lo que tiene que ver, vista de un pensamiento analítico, desde lo moral, desde lo emocional y desde lo intelectual. Vamos a comenzar en esta clase. Vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con lo moral. ¿Qué mejoras trae la llenura del Espíritu en lo moral en un individuo? Y lo moral se divide en 2 vertientes. Lo primero que tenemos es lo siguiente. Lo moral tiene que ver con lo externo, como figura pública con lo ético. Lo moral tiene que ver con valores universales, con valores humanos, con ética, con justicia y con valores culturales. Pero todo eso tiene que ver con un comportamiento que es visto. Eso tiene que ver con lo moral. Entonces, el Espíritu Santo trae consigo la llenura del Espíritu, trae consigo mejoras en todos los aspectos. Trae una mejora en lo ético, en lo que tiene que ver con la manifestación, cómo me ven, cómo yo me conduzco. Por eso, en lo ético, el Espíritu hace un trabajo en el individuo que tiene la verdadera llenura. El apóstol le decía a Timoteo, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Eso tiene que ver con lo ético. Eso que tiene que ver con lo ético. Esto tiene que ver con lo moral, para que sepas cómo te vas a conducir. Entonces, algo que tiene que ver con lo moral, tiene que ver también con lo íntimo, con lo personal, con la integridad, que tiene que ver con los valores. Una cosa es lo que es lo externo, donde yo puedo simular que tengo una llenura del Espíritu y comportarme de una manera y dentro de mí tener un tipo de comportamiento que dista totalmente de lo que yo soy en público. La llenura del Espíritu tiene que ver con lo exterior, pero también con lo interior. Por eso él hablaba a los fariseos de que ellos eran sepulcro blanqueado. ¿Ok? Entonces, la llenura del Espíritu trae en lo íntimo, en lo personal, un llamado a la integridad y a los valores. Valores morales, valores familiares, valores laborales, en todos los ámbitos. Trae consigo un cambio, un acoplamiento en que el individuo con la llenura del Espíritu va a tener un respeto por su semejante, va a tener un respeto
por lo que están por debajo de él y también por lo que están por encima de él. Va a tener un comportamiento en lo que tiene que ver con la integridad. No simplemente el individuo va a pensar en el momento, sino que va a tratar de ir mejorando para llegar a la integridad y van a comenzar a mostrarse valores. Quiero que entendamos esto, que cuando una persona tiene la llenura del Espíritu, tiene algo que se llama valores. Y estos valores lo que hacen es que ayudan a la persona a cumplir principios, a cumplir los principios que están establecidos en las Escrituras, para que estos principios espirituales sean manifiestos. Entonces, los valores que nosotros tenemos a través de la llenura del Espíritu nos van a ayudar a ser primeramente mejores seres humanos en cuanto a lo moral y en cuanto a lo que tiene que ver con la integridad. Nos va a convertir en personas confiables, nos va a convertir en personas que otros confiarán en nosotros. Entonces, hay un compromiso con la sanidad moral del individuo. Un ejemplo que le pongo, lo que pasó con la mujer que fue y enjugó los cabellos de Cristo, que rompió el perfume. Alguien decía, pero si este fuera profeta, supiera qué calibre de mujer es esta. Le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, pero no así los enfermos. Entonces, en lo moral, esta mujer tenía serios inconvenientes. La Biblia dice, en cuanto a lo que tiene que ver con lo moral, el que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos para que se supla él y también para que dé, para que se convierta en un ente productivo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los valores morales. Cuando el individuo antes robaba, ya el individuo no roba, sino que es un individuo cooperador. ¿Y con qué tiene que ver todo esto? Con la llenura del Espíritu en un estado moral que trae la llenura. Un ejemplo que le voy a poner. ¿Qué pasó con Zaqueo? Cuando Zaqueo se encontró con Cristo, Cristo le dice, Zaqueo, desciende, que es necesario que yo more en tu casa. Cuando entra a la casa, dice que el individuo mira, hace todo lo que va a hacer y busca. Y dice que él, al que haya defraudado, lo iba a resarcir y se lo iba a devolver quintuplicado. ¡Wow! ¡Qué buena gente fue el individuo! Que al que le engañó con 100, se lo va a reembolsar con 500. Él simplemente lo que hizo fue volver atrás a lo que dice la Biblia, a lo que enseñaba la Torá, que cuando tú defraudabas a alguien, tú tenías que devolvérselo quintuplicado. Quintuplicado. Entonces vemos que la llenura del Espíritu lo que hace que el individuo vuelva ¿a qué? A las Escrituras. Hace que el individuo vuelva ¿a qué? A la palabra. Eso es lo que tiene que ver con lo moral. Eso es lo que tiene que ver con lo moral. Ahora,
es una restauración que tiene que ver con los valores éticos, que tiene que ver con los valores de justicia y que tiene que ver con los valores culturales del individuo. Pero tiene que ver con los valores culturales del individuo solamente de su cultura, del país que posee, no. De lo que tiene que ver con los valores culturales del reino al cual él se debe, al cual la llenura del Espíritu va a llevar al individuo a que se someta a esta cultura del reino, a una cultura bíblica, a una cultura escritural. Estamos hablando de una llenura del Espíritu. Lo que la llenura del Espíritu trae. Eso es en lo moral. Ahora, algo que tenemos que valorar bastante es que en cuanto a lo que tiene que ver con lo moral, hay varias cosas que tienen que ver con lo externo y otra tiene que ver con lo interno. Lo moral en lo interno tiene que ver con un autoanálisis. Tiene que ver no simplemente cómo yo me comporto, sino también cómo yo voy a ver mi comportamiento anterior versus cómo me voy a comportar en el futuro. Eso trae consigo que yo tengo que tener la capacidad de juicio para yo poder mirarme y poder hacerme un autoanálisis. Eso trae la llenura del Espíritu. Eso trae el encuentro que el individuo tiene con Dios. Entonces, vamos a ir a avanzar. Porque estamos hablando de lo moral. Lo moral tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con el manejo de la finanza. Lo moral tiene que ver mucho también con lo ético. Cómo yo hago las cosas. Lo moral tiene que ver mucho con lo que yo digo y yo no hago. Algo que siempre yo le digo a los líderes. Siempre criticamos a los políticos. Específicamente nosotros los que estamos en Latinoamérica. Criticamos a los políticos. Son ladrones, son estos, son aquellos, son los otros. No son claros en lo que dicen. Pero muchas veces dentro de nuestras propias iglesias no hay claridad en el manejo de la finanza. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con lo ético, en cuanto a lo que tiene que ver con lo moral. Y cuando a alguien se le pregunta algo, muchas veces se ofenden. Ministros que se ofenden en cuanto a esto. Pero simplemente lo ético tiene que ver que si hay integridad en el manejo de la finanza, las cuentas siempre tienen que estar claras. Listo. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Debe de ser así. Es lo bíblico, es lo escritural. Entonces, no quiero entrar por el área de lo que tiene que ver con la finanza, porque eso es un tema ya que tiene que ver mucho con valores y con la integridad. Ahora, hay personas dentro del pueblo que tienen una llenura del Espíritu y fomentan antivalores. Una cosa es no tener valores y otra cosa es fomentar los antivalores. Una cosa es no tener valores, no hay valores, no lo tengo.
y la otra cosa es perseguir a los valores. En cuanto a lo ético y en cuanto a lo que tiene que ver con los valores morales. Cuando personas no tienen el mismo comportamiento que yo tengo, cuando hay personas que exhiben un comportamiento superior, cuando hay personas que tienen un conocimiento superior, muchas veces utilizamos herramientas de niveles bajos de alma para criticar, muchas veces para mentir, para dañar a personas que no tienen nuestra misma creencia. Entonces, eso es algo totalmente inmoral y es un antivalor. No simplemente demuestra que la persona no tiene valor, sino que tiene un antivalor, que fue la situación de lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos estaban llamados a administrar la palabra. ¿Y qué hicieron? Persiguieron a Cristo, a punto de que dijeron, cuando ellos no podían comprender lo que estaba pasando, decían que Jesús tenía demonios. O sea, quiero que me entiendan, quiero que me comprendan. Lo que tiene que ver con los valores, lo que tiene que ver con la integridad. Por eso Cristo llegó a un nivel donde dice la Escritura que él fue como cordero llevado al matadero y que no abrió su boca. Porque tenía valores y porque tenía integridad. Entonces, una persona con la llenura del Espíritu no puede tener esta práctica. No debe tener esta práctica. Porque inmediatamente se manifiesta esta práctica, se pone en tela de juicio de que es una persona llena del Espíritu. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con lo emocional. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con lo emocional. Para que vayamos. Una persona con la llenura del Espíritu en lo emocional es una persona que tiene un equilibrio. Primeramente, es una persona equilibrada. La llenura del Espíritu trae equilibrio en lo emocional. Equilibrio. Trae un equilibrio emocional en el individuo. La llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es lo que era. La llenura del Espíritu es la máxima manifestación. La máxima manifestación de el poder que Dios le ha dado a la iglesia para que testifique. Para que testifique a través de su palabra y para que testifique a través de su comportamiento. Algo que tenemos que comprender, que la llenura del Espíritu dota a las personas de una capacidad para que el individuo testifique. Desde el Antiguo Testamento sigue en el Nuevo Testamento. La llenura del Espíritu trae consigo que el individuo pueda sanar y manejar sus emociones. El slide que está aquí dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido
para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar la liberación a los cautivos y a recuperar la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los heridos. Lucas capítulo 4 versículo 18. Entonces, para predicar el evangelio a los pobres, primeramente a los pobres de espíritu, como muchos de nosotros fuimos. Vamos a dar por gracia lo que por gracia recibimos. Por eso necesitamos ser sanados para nosotros ir a sanar a otros. Para sanar los quebrantados. Nosotros tenemos una situación que llama bastante la atención en lo que tiene que ver con lo emocional. Hay un dicho que dice que aves de una misma raza vuelan juntas, porque nosotros atraemos, vuélvelo para atrás en el aire, atraemos a los que son semejantes a nosotros. Atraemos a los que son semejantes a nosotros. Hay personas que tienen una situación en cuanto a lo emocional, a lo que les gusta el bochinche, se juntan con él. Porque hay una cierta afinidad. Atraemos lo que somos y compartimos lo que tenemos por dentro. Porque hay una ley de espíritu afines, tanto para bien como para mal. Ahora, estamos viendo en lo que tiene que ver el trato del espíritu, la llenura del espíritu, en lo que tiene que ver con lo emocional. Por eso la Biblia habla claramente de la casa de la fiesta y habla de la casa del luto. Atraemos lo que son. Podemos ministrar cualquier tema, pero siempre impartiremos nuestro real estado emocional. Si estamos tristes, impartiremos tristeza. O sea, quiero hablar sobre cómo se transmite el estado de ánimo. Cómo se transmite el estado de ánimo, tanto como se transmite, muchos le llaman la buena vibra o la mala vibra. O sea, cómo el estado emocional de un individuo, cuando tiene la llenura del espíritu, tiene una diferencia, que fue lo que pasó con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro mochaba oreja. El apóstol Pedro maldecía. La palabra maldecir en su texto original es decir mal las cosas. Mal decir. Decir mal. Hay algo que tiene que ver con lo que tú irradias. Con lo que tú irradias. La Biblia dice que si alguno está triste, que el individuo cante alabanza. Que si el individuo está en una condición, que se maneje en las escrituras con los salmos. Ahora, la llenura del espíritu trae consigo un
positivismo. No importa la situación que usted se encuentre. Vamos a leer aquí. Hay algo que se le llama la ley de la atracción. Muchos de ustedes lo han oído. Hay personas cargadas de energías positivas que imparten buena energía a todo lo que hacen. Hay personas cargadas de energía negativa que imparten magia en todo lo que hacen. Utilizamos la palabra energía, ¿verdad? La palabra ánimo. La palabra ánimo. La palabra de lo que tiene que ver con el estado emocional. Óyeme, pero fulano llegó y cuando lo escuché, me levantó el ánimo. Y a fulano que entró a la casa, que entró a la congregación, que entró a tal parte y desde que lo vi, ya tú sabes, venía cargado de cosas peligrosas. Pero es algo que tiene que ver con el estado emocional del individuo. El estado emocional de un individuo lleno del espíritu trae consigo que es un individuo constante. Es un individuo equilibrado. Es un individuo que tiene inteligencia emocional. Es un individuo que tiene dominio propio. La llenura del espíritu trae todas estas cosas. Ahora, donde hay doble ánimo, donde hay desequilibrio, donde hay estas situaciones, hay serio problema. Porque no hay una manifestación genuina del Espíritu Santo en la vida de ese individuo. Algo que tiene que ver con lo emocional es que una verdadera llenura del Espíritu trae consigo reconocer los problemas que tiene. Reconoce. Reconoce los problemas. Segundo, busca ayuda. Busca ayuda. La energía entra a nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos. Si nuestros sentidos están atrofiados, no tiene la capacidad de decodificar, entender, asimilar, captar, comprender la información que está recibiendo. Mucho tiene que ver con el estado de mente del individuo y con su estado emocional. Ahora, el contraste de una llenura real del espíritu versus una llenura falsa del espíritu trae consigo capacidad de análisis. Una llenura falsa del espíritu, no tengo capacidad para yo poder enfrentar mi problema. No los reconozco, sino que los oculto. No los reconozco. No tengo la capacidad de poder crecer. Sin embargo, una llenura del espíritu
hace que el individuo busque ayuda. Porque todo es una secuencia, todo es una cadena. Entonces, lo que tiene que ver con lo emocional tiene que ver mucho todo con el estado de ánimo del individuo. Tiene que ver mucho con la forma en cómo el individuo va mejorando, porque la llenura del espíritu viene a que el individuo tenga un crecimiento. Recuérdense que estamos trabajando lo que tiene que ver con el tema de cómo la gente piensa, de los tipos de pensamiento, de la forma de cómo la gente se expresa y de la forma de que se conforma, de cómo se comporta y cómo se manifiesta una persona con la llenura del espíritu. Ministro, ¿me oye? Amén. Digo que lo bueno o lo peligroso de este tema, como lo dijiste el lunes cuando estábamos hablando, o sea, lo perjudicial de no tener el pensamiento analítico sobre este tema de las emociones, que el espíritu lo primero que va a tratar de sanar en el individuo es su estado emocional, ya que su estado emocional va a funcionar como una barrera que va a bloquear inclusive todo lo que el mismo espíritu quiera ministrarle para bien del individuo. Entonces, cuando el cristiano está en una situación que uno lo piensa y uno lo dice porque uno lo piensa, aunque no lo diga, uno a veces dice, me está llevando el diablo, pero tengo que mantener un rostro y una cara de buen testimonio de que estoy cruzando un desierto, una guerra o lo que sea, pero realmente me está llevando el diablo. Entonces, como el tipo que ya no encontraba qué hacer, entonces cuando ya no sabe qué hacer con su vida y abre la Biblia, le sale en el texto, Judas fue y se ahorcó. Entonces, esto no es una situación de mala suerte, sino que su estado emocional al ir empeorando y empeorando, y como nosotros atraemos lo que nosotros somos, entonces la energía es la misma situación del tipo que hace que jale el versículo, Judas fue y se ahorcó. O sea que no es que le salió ahí, no es que fue una casualidad, sino que él atrajo eso como si cierra la Biblia de nuevo y la vuelve a abrir, le va a volver a salir en el versículo, ve tú y haz lo mismo. Y que si la vuelve a cerrar y la vuelve a abrir, le sale lo que vaya a hacer a lo pronto, pero no es que le sale ahí, es que su estado de ánimo, como tú dijiste, aves de la misma raza vuelan juntos, su estado de ánimo siempre va a jalar lo malo, el chismoso siempre va a jalar a esa gente, entonces va a llegar un momento que uno va a decir, Dios mío, pero ¿y qué es lo que está pasando con mi vida? Que no entiendo, y no se da cuenta que no ha permitido que el Espíritu Santo vaya sanando todo ese estado emocional desequilibrado que tiene. Ahí la importancia que estaba yo viendo del pensamiento analítico, como tú lo estás dando, que eso fue lo que me dejó a mí a boca abierta. Ok, fíjate algo que dijimos desde el principio de la clase. El alma del individuo se compone de mente, de voluntad y de emociones. El propósito de Dios con la mente es cambiar la mentalidad del individuo. Eso es el arrepentimiento. El propósito de Dios es que el individuo rinda su voluntad, que le entregue su voluntad, niegue su voluntad, a hacer la voluntad de Dios. Y lo tercero, Dios quiere tomar dominio de las emociones del individuo a través del espíritu de vida.
a través del Espíritu Santo. Entonces, el alma se compone de mente, de voluntad y de emociones. Entonces, esto es mirándolo de manera desfragmentada. Entonces, como Dios quiere trabajar con el individuo completo, Dios no quiere trabajar con el ser humano en forma de una casa, no quiere trabajar con el individuo con la sala y dejar el baño y dejar la habitación y dejar el cuarto de los regueros. Dios quiere trabajar en todo. Por eso Él dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Entonces, si Dios dice que el espíritu, el alma y el cuerpo van a ser guardados irreprensibles, Dios quiere que ese espíritu, que esa alma y que ese cuerpo que el individuo tiene sean totalmente sanados. Entonces, si el propósito de Dios es cambiar la mente y que el hombre rinda la voluntad y él tomar dominio de las emociones, tenemos que tener en cuenta que una mala administración o un dominio inadecuado de las emociones en el individuo da un individuo totalmente desequilibrado que no tiene dominio propio. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, hay problemas serios con lo que tiene que ver con las emociones del individuo. ¿Por qué? Como las emociones del individuo se manifiestan a través de los sentidos físicos. Las emociones del individuo se manifiestan a través de los sentidos físicos. Usted puede sentir frío, usted puede sentir calor, usted puede sentir miedo, usted puede sentir alegría, y todas esas son emociones y se ven en el estado que usted se encuentra a través de los sentidos físicos. Usted ha visto personas con el rostro de que algo tiene miedo. Hay gente que tiene miedo, se le ve. Hay personas que están tristes, se le ve en la cara. Hay personas que están alegres, se le ve en la cara. Hay personas que están preocupadas, eso se ve. Entonces, todas estas emociones tienen una manifestación. Tienen una manifestación. Entonces, hay veces que nosotros nos autoprogramamos para caer de atrás y para que muchas cosas nos caigan atrás. Una pregunta ahí mismo en ese... ¿Me oye? Sí, te escucho. Sí. Estamos en esto, en lo del estado emocional. Cuando vamos a una iglesia o cuando traemos un predicador a una iglesia, el predicador en momento determinado hace parar a una o varias personas y le puede profetizar y le puede decir eso que tú estás pasando, eso que estás haciendo. Por lo general son cosas bastante subjetivas, pero eso está lo vamos a incluir bajo la ley de la atracción o lo vamos a incluir en emociones no equilibradas.
¿O realmente sí es posible que el predicador pueda escuchar la voz de Dios de manera continua, todos los días, que cada vez que vaya a una iglesia, escuche la voz de Dios, que le diga qué le tiene que decir a los hermanos? Eso va a trabajar, porque muchas veces sabemos que la palabra le caen como anillo al dedo a la persona que él manda a poner de pie o que él llama. Ahora, eso lo vamos a poner debajo de la ley de la atracción, emociones no equilibradas, o realmente el profeta, el predicador, escucha la voz de Dios cada vez que va a una congregación. Ok. Hay tres cosas que tenemos que tener pendiente. Lo primero es que, acuérdate lo que te dije, ave de una misma raza vuelan juntas. Sí. Puede ser las tres cosas. Primeramente, dentro de este tipo de actitudes están las emociones a flor de piel. Hay gente que son profesionales de la conducta en cuanto a lo que tiene que ver con la manipulación de un uso y un mal uso de los dones espirituales. Una manifestación no bíblica. Primeramente, puede ser una copia de un don distorsionado. Segundo, puede ser que no simplemente haya atracción, sino que haya una preparación para el escenario. Y tercero, puede haber también una operación genuina de un don de ciencia. Ahora, todo eso lo vamos a ver a través de un pensamiento analítico, a través de las escrituras. Porque algo que siempre sucede, y vamos a ver qué bíblico puede ser, pero también puede ir a través de un espíritu de adivinación. De un espíritu de adivinación. O sea, puede ser genuino, puede ser falso, puede ser influenciado por un espíritu de adivinación. Lo que digo, entonces en casi todos los casos va a estar, son rasgos de una persona emocionalmente desequilibrada. Y hay rasgos en No estable, personas. porque quiere subir lo que aquí vamos a ver es que quiere subir, más que dar una palabra que realmente lleve una fortaleza y pueda sacar a la persona del vacío donde se encuentra. Es una palabra que va a resaltar el ego del predicador. Hay muchas cosas que están fundamentadas. Recuerda que la Biblia dice que se utiliza con astucia las artimañas del error. Hay algo que yo no suelo decirlo, y quiero que los que están aquí lo analicen. Pero la Biblia dice que hay personas que creen en lo falso, que no creen en la verdad, y que la persona que persiste en esto, Dios lo entrega a un espíritu para que crean en la mentira. A los que se hacen resistentes a la verdad, Dios los entrega para que crean en la mentira. Estando dentro de la iglesia, hay muchísima gente resistente a la verdad. Iglesias resistentes a la verdad. Concilios resistentes a la verdad.
Pero es lo que es lo que te explico, porque la persona tiene la palabra de Dios, que es mucho más segura y la cual nosotros hacemos bien en estar atento a esta como una antorcha que nos está alumbrando el camino. Entonces yo desecho eso y quiero ir a la iglesia esa noche buscando, deseando escuchar una palabra que me saque de una situación que a lo mejor estoy atravesando por ella porque Dios ve mi forma de ser y sabe que yo necesito más paciencia y sabe que yo necesito entrar en una dimensión más íntima con las cosas que son del espíritu, pero yo no le presto atención para nada al consejo que me está dando el mismo Dios y el mismo espíritu a través de su palabra y voy a la congregación porque viene un profeta, porque viene un hombre que Dios lo usa y voy con ese deseo como en el corazón de que yo necesito oír una palabra. Entonces, a eso que voy, si actúa ahí la ley de la atracción, pero que en esta ley de la atracción también se pone de manifiesto un desfase emocional causada por una inmadurez mía. Entonces, este deseo y este desfase que hay en mi corazón, que si será eso lo que activa la palabra del predicador, que a lo mejor se encuentra en un hoyo más profundo que el que yo estoy metido. Porque si hubiera desde el primer momento una salud emocional, pues yo no necesito ir con ese deseo, con esa gana de escuchar una palabra, porque yo palabra tengo y es la palabra del Eterno. Fíjate una cosa que tiene que ver mucho con, me estoy manejando con mucha cautela. Sí, es peligroso, el corte es Porque peligroso. quiero que ustedes entiendan esto, señores. En las iglesias se manifiesta mucho la manipulación. Se manifiesta mucho lo que tiene que ver con espíritus afines. Se manifiesta mucho algo que tiene que ver con lo que tú atraes a través de los espíritus afines. Entonces tendríamos que venir a Ok, hablar en una clase. pero, ministro, entonces la clase de hoy, según cuando me dijiste el lunes, sería para eso mismo, o sea, que las personas se puedan cuidar de sobremanera sobre este caso, porque pudiera ser que sean ellos mismos que por causa de un desfase emocional, Allen esta manipulación. O sea, por eso es que estamos señalando y diciendo y dando la característica de cómo es una persona llena del espíritu y te falta lo del intelecto, que es donde ponemos a funcionar a cosas de que realmente, porque el espíritu ministra a todos y a todos, dice que todos tomamos de un mismo espíritu. Entonces, aunque hayan diferentes dones, yo tengo el mismo espíritu que tiene el predicador. Y el predicador debe de venir como si acaso una confirmación a lo que ya el espíritu mismo está ministrando a mi mente y a mi corazón y viene con una palabra que no es que trae paz, sino que solamente la confirma, ya había la paz. Pero la cuestión es de advertir, si así se puede decir, que la mayoría de las cosas, estos desórdenes que vemos como llenura del Espíritu Santo y toda esta manipulación, la atraemos nosotros mismos con este vano deseo de supuestamente escuchar una palabra de Dios cuando ya la palabra de Dios se está ministrando. Por eso te digo que tenemos que tener mucho cuidado por dos cosas.
Primeramente, la gran mayoría de las personas en la iglesia tiene una mentalidad incidental, una mentalidad que trae mucho incidente. Acuérdate que tiene también que ver mucho con lo que es la disonancia cognitiva en el individuo. Y también algo que tiene que ver, y quiero que comprendan esto. El 95% de las profecías que se dan dentro de la iglesia son falsas. Siendo generoso, ¿oyeron? Sí. Siendo generoso. Siendo totalmente generoso. El 95% de las iglesias, de las profecías que se dan dentro de la rebequendería, son falsas. Y en su gran mayoría son personas que han sido dejadas a la deriva para ser dirigidos por un espíritu engañoso, porque no creyeron a la verdad, sino que se fundamentaron en la mentira. Gente que se revela de lo que Dios dice, pero creen a lo que Dios habla a través de las otras personas, más de lo que él dijo, más de lo que él dijo en su palabra. Entonces, hablemos claro. Como decía la doctora Elizabeth Silverio, una tremenda mujer, Sí, que sí, admiro bastante. sí. Ella hablaba sobre la esquizofrenia espiritual. O sea, gente que están viendo dentro del pueblo y lo que tienen son problemas psiquiátricos. Y se toma como una persona que está llena del espíritu. Y quiero que entiendan esto. Una cosa es la llenura del espíritu y otras cosas son los dones espirituales. Ninguna tiene que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver con el Día de la Madre. La llenura del espíritu con la manifestación de los dones. Una cosa está en Higüey y la otra cosa está en Santiago. Una cosa es la llenura del espíritu y otra cosa son la manifestación de los dones. Hay que establecer una diferencia. Ahora, hay personas que tienen una fascinación con los dones por un desequilibrio emocional que tienen. Muchos porque no tienen una identidad con el Eterno. Estos son temas que a los evangélicos no les gustan. La disonancia cognitiva trae un choque. Y la gente se sale. Nosotros no somos comerciantes. Nosotros simplemente queremos tener un compromiso con la verdad. Y por eso mandamos a las personas a que vayan y analicen. La Biblia dice, hermanos, no queremos, 1 Corintios capítulo 12, hablando de esto, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque cuando erais gentiles, se os llevaba como se lleva a los ídolos mudos. Ahora, quiero que comprendan esto, que nadie que hable por el Espíritu Santo puede llamar anatema a Jesús. Ni nadie puede reconocer a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Si vamos al texto original, al idioma original, la Biblia dice, hermano, no quiero que ignoréis acerca del mundo de los espíritus y de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca del mundo de los espíritus y de los dones espirituales. Pablo habla sobre los dones espirituales, pero habla del mundo de los espíritus. Habla de lo que tiene que ver con los ídolos.
para poner en claro la manifestación de los dones espirituales. Entonces, en Corinto había una nomenclatura que no se acabó en Corintio, se tradujo y aquí se masificó. Y aquí hay que ser serio en cuanto a lo que tiene que ver con la enseñanza bíblica. Personas con desequilibrios emocionales y andan ministrando, transfiriéndole a otro lo que ellos tienen, su desorden y su loquera. Entonces, la verdadera llenura del Espíritu trae consigo una compostura de que el individuo se vaya mejorando, pero que deje su loquera. Sí, sí. Gente que no es brujo y lo que quieren seguir aquí adivinando y brujeando. Gente con problemas emocionales que necesitan ser sanados. Y para ellos ser sanados, tienen que ir a terapia. Para ellos ser sanados, tienen que tener ayuda. Hay problemas que salen solos. Hay otros que necesitan acompañamiento. Y hay otros que necesitan profesionales. Hay daños emocionales en individuos que calan problemas serios. Raíces de amargura. ¿Qué dice la Biblia? Concerniente. No sea que brote una raíz de amargura y que contamine a quién, a muchos. Y que muchos sean contaminados. ¿Y qué es una raíz de amargura? Un estado emocional no tratado. La gente le llama a un demonio. Hay personas que a su mal comportamiento le llaman demonio. Y lo que hay un problema emocional que no sale ni con oración ni ayuno. Que no sale con que se reprenda. Entonces el estado emocional del individuo necesita ser tratado. Necesita ser tratado. Y la llenura del Espíritu viene consigo a que el individuo reconozca el problema y que busque ayuda. El problema es que muchas veces las personas que están brindando ayuda están más atados y más desequilibrados que el mismo individuo que necesita la ayuda. Amén, amén. Está bonita, está buena la clase, ministro. Son las 11:10. So, queremos hacer la salvedad de que la advertencia grande de hoy, porque cuando tú me lo explicaste, así fue como yo lo vi, es de que realmente ¿qué es una persona llena del Espíritu? Tiene que tener una estabilidad en estas tres áreas, y que inclusive ya cuando la persona se daña emocionalmente demasiado, ya el espíritu no puede seguir trabajando y la persona necesita a alguien físico que le arregle, que le vaya arreglando este daño hasta que el espíritu vuelva otra vez a poder trabajar con la persona. Esto en el caso de eso, como tú hablabas, de esa esquizofrenia y de esa patología y de esa, cuando se le daña la psiquis demasiado a las personas. Pero la advertencia de hoy está en que tiene que mirar con un pensamiento analítico estas tres cualidades, porque es que siempre vamos a atraer lo que nosotros somos, y por eso es que la gente se conoce el proverbio: el dinero va a donde está el dinero. Sí, pero también la mala suerte va a donde hay mala suerte. La enfermedad va a donde hay enfermedad. La maldición va a donde hay maldición. O sea, la oscuridad siempre va a ir donde está la oscuridad, como la luz siempre va a ir igual a donde está la luz. Nosotros nos convertimos en componente que atraemos todo lo que somos, y de ahí la importancia de que la persona se mire, se analice y se repare, porque si no la gente siempre va a alar lo que tiene adentro. Es tan bíblico lo que tú dices y lo que hablábamos en la otra clase, que me mantuve con mucha cautela. Es tan bíblico
donde la Biblia dice que un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Yo reto a mis hermanos que busquen, que se sienten y que busquen el significado bíblico de lo que es un abismo que llama a otro a la voz de su cascada. Entonces, es la situación que por eso es que la iglesia se hizo enemiga de la ciencia, enemiguita. Entonces, lo que la Biblia enseña como bueno y válido, yo tengo que entender y comprender que yo necesito luchar para yo ser sanado en lo moral, en lo emocional y en lo intelectual. Y el espíritu, cuando viene la llenura del espíritu, trae consigo mejoras en lo emocional, en lo moral y en lo intelectual. Porque el propósito de Dios es que tú andes caminando moralmente, íntegramente, emocionalmente equilibrado, intelectualmente, que tú puedas hablar con denuedo la palabra. Amén. Entonces, se necesita que el individuo tenga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Entonces, no descarto lo que tiene que ver con la influencia de la malicia y de la tiniebla. No lo descarto, porque está ahí, es bíblico. Pero no podemos descartar tampoco lo emocional del individuo, porque no todo es el diablo, no todos son los demonios, pero tampoco no todos son las emociones. Entonces, ahí está establecido las escrituras. Ahora, para yo poder ser, poder estar y poder tener una manifestación genuina del espíritu, tiene que haber una sanidad emocional. Sin sanidad emocional no hay genuina manifestación del espíritu. No la hay. Esto está bueno. Vamos a dejarlo aquí. Creo que deberíamos de volver el viernes también con esto para que todavía quede más claro, porque esto es como el punto donde te tiro la soga para que salga del hoyo o la soga se me cae y ya te quedaste en el hoyo. Sí, este punto es bien delicado. La soga envuelta con todo. No, es que aquí nosotros tenemos que llegar a por lo menos a tener un pensamiento analítico de si mi estado, porque es que hay gente que tiene, tú sabes que hay gente que vive en la vida y goza en la vida, pero hay otro que la vida goza con ellos. Entonces, basado en ese punto, la persona tenemos que entender y mirar, cuidado si soy yo que atraigo hacia mí el tipo de persona con el cual yo choco cada día más. Ok, salgo de un pastor que era malo, pero caigo en otro que es peor. Salgo de unos hermanos que eran chismosos, pero caigo en otros que son peor. Salgo de un trabajo que era malo, pero caigo en otro que es peor. Salgo de un barrio que era malo, pero caigo en otro que es peor. Tengo tal enfermedad, pero ahora se está complicando con otra cosa. ¿Por qué no siento de verdad que puedo disfrutar de esta vida y que lo puedo hacer de manera en abundancia? A veces es que soy yo mismo que halo las tinieblas o la oscuridad hacia mí. Y todo esto va a depender del estado emocional que de la persona. Hay muchas cosas que tienen que ver con el estado emocional y otras cosas con las conductas aprendidas. Sí. Acuérdate que cuando hay una persona que es un abusador, una persona que ha sido abusada y una persona que ha vivido en un hogar abusado,
tiene mucha posibilidad de casarse con un abusador. Muchas personas que fueron abusados por padres alcohólicos terminan casándose con un alcohólico. O sea, lo que tú estás hablando es científico. Es algo que está ahí, que la ciencia lo corrobora. Hay gente que viven de congregarse en sitios de mal en peor. Y es por esa misma situación, simplemente lo que hay son conductas. Yo escuché, pensé que era un chiste, pero después me dijeron como que no era un chiste, que era verdad, pero yo lo cogí como un chiste. El hombre le daba golpe a la mujer y cuando la mujer gritaba le decía, cállate que vamos a dar mal testimonio. Y yo, vamos a darle a Marco Solórzano que haga la pregunta. Marco, Sí, cállate que tú vas a dar mal testimonio. Mi pregunta, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, habla. Mi pregunta es sobre la llenura del Espíritu. Bueno, todos estamos de acuerdo que según Pablo somos templo y morada de él. Pero supuestamente, no supuestamente, sino que en los misterios de la cruz, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es el Salmo 22:1, supuestamente es cuando entra el pecado en él, el Espíritu lo abandona. Eso es lo que yo he escuchado. Pero ahora bien, entonces quiere decir que si nosotros somos templo del Espíritu y pecamos, porque Dios no habita junto con el pecado. Si nosotros pecamos, el Espíritu de Dios nos abandona o es que nunca ha estado con nosotros porque nunca hemos sido llenos, mencionando todo lo que ustedes han dicho de lo que es la llenura del Espíritu. Porque si es así, creo que conozco muchas personas que ni tan siquiera lo han conocido el Espíritu. Si es de la manera en que ustedes me lo explican, pero como dice el apóstol Pablo, que no sabéis que somos templo y morada de él, entonces quisiera saber si cuando nosotros pecamos el Espíritu nos abandona o es que nunca hemos sido llenos. Ok, Dios bendiga al ministro Marcos. Ministro, hay una situación que una persona peque no indica de que el Espíritu lo abandona. Primeramente, lo que el individuo necesita para recibir el Espíritu es creer. Es lo primero. Voy a ir por parte. Inmediatamente el individuo cree, dice la Biblia, que somos sellados con las arras del Espíritu. La palabra arras lo que significa es un adelanto que se le dio de una herencia que se te entregó. Hay una herencia de tantos millones, se te dio una parte para que vaya agarrando las arras. Entonces, lo primero es que cuando una persona peca, el espíritu no se va del individuo. Lo que se ofende es la santidad de Dios en el individuo. ¿Por qué? Porque quien convence al hombre de pecado y quien convence al hombre de justicia y quien convence al hombre de juicio es el Espíritu Santo. Ahora, el individuo lo que ofende es la santidad de Dios en él. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a lo que es la morada de Dios. Se acalla la voz del Espíritu en el individuo. Escucha cada vez menos la voz del Espíritu porque se va acallando la voz del Espíritu en la conciencia del individuo. Eso es en lo que tiene que ver con la operación del Espíritu. La operación del Espíritu. Ahora, en lo que tiene que ver con llenura, con manifestación, tiene que haber estas cosas para que haya una llenura genuina, una investidura, una ministración
del producto de lo que es tener el espíritu para provecho y para manifestación. Una cosa es lo que el espíritu opera en mí y otra cosa es lo que yo voy a operar a través del espíritu. No sé si me agarraste la idea. La operación del espíritu en mí tiene que ver cuando yo peco y cuando yo reconozco. La llenura del espíritu tiene que ver cuando yo voy a operar para testificar a través de ese mismo espíritu que me dio su llenura. O sea que el conocimiento, para poder ser llenos del Espíritu de Dios, no era simplemente solo aceptarlo para ser templo, sino adquirir el conocimiento mediante la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios entonces nunca nos abandona aunque pequemos. Aunque pequemos, no, nunca nos va a abandonar, nunca. Nunca nos va a abandonar, nunca. Aunque pequemos, nunca nos va a abandonar. Pero lo que dijiste concerniente a la palabra, al 100%. Es así. Utilizamos textos muchas veces en el Antiguo Testamento cuando la Biblia dice que no aparte de mí tu Santo Espíritu, como lo que sucedió con David en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya el individuo viene a ser morada del Espíritu. Amén. Amén. Ya son las 23. Vamos entonces a dejar aquí. Si no hay más preguntas, creo que debemos del viernes continuar en este tema, en la ley de la atracción, y hablar un poco de lo que es también de lo vibracional, cómo la persona, yo eso sé que que van a dice, terminar, transmite. pero tengo una preguntita. Yo sé que van a terminar, pero tengo una preguntita. Oh, perdón, es que no vi que usted levantó la mano, ministro Pastor Carela, sin miedo, usted sabe, dele para allá. ¿Por qué la expresión viene del original cuando lo que hay es fragmento encontrado en las catacumbas y en el Mar Muerto y en algunos lugares más, lo que hay fragmento del original? ¿Por qué la expresión tan consecutiva o seguida? Porque viene del original. La palabra que yo utilicé fue idioma original. No me referí a libros y a textos originales. Al idioma original. Idioma. Primeramente, no existen textos originales. El que le diga a usted bíblicamente que vaya a los textos originales, lo que se está burlando es su inteligencia. Porque lo que hay son copias de copias de copias de copias de copias. Porque anteriormente no había la capacidad de escribir en un papel y con una tinta que pudiera durar. Por eso los copistas y por eso los escribas eran tan populares en aquel entonces. Nadie puede decir que tiene un fragmento original de la Biblia. Nadie. Por eso cuando hablé del original, hablé del idioma. 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 Hablé del idioma, ministro Carela. El idioma original, no del texto. Porque eso es lo único que nosotros tenemos. El idioma original en el que se escribió. Por eso le dije, vayan y busquen la palabra en el idioma original, lo que significa. Nunca vamos a ver. Vamos a utilizar la palabra original hablando de fragmentos, sino de idioma. Bien, está bien. Si no hay más preguntas, recuérdense que lo de la clase de hoy es procurar una sanidad emocional, porque posiblemente ahí se base toda nuestras o gran parte de nuestras desgracias,
de ver cómo pienso, cómo actúo, cómo hago, porque es posible que eso mismo yo lo atraiga hacia mí. ¿Ok? Ese es el punto que nos tiene que prender la alarma y que para eso necesitamos el pensamiento analítico. Pero ahí nos vemos entonces el viernes, ministro Rubiera. Ahí estamos hablando, paz de Dios y gracias al Eterno por todas estas informaciones que yo sé que nos van a ser de mucha utilidad para el enriquecimiento de nuestra vida espiritual, física y completa e integral. Paz de Dios, amado.